de lo que es el SGA. Hoy vamos a ver ya lo que es el tema de la planificación. Así es bastante sencillo y por eso les pedimos a todos que un poco vayan ya trabajando en lo que es el sílabo o el PEA, ¿sí? Para que ya puedan tener un poco de información o que puedan ir cargando. Eh, Les dejamos como deber que ustedes vayan ya llenando también en lo que es el tema del SGA, el módulo. Entonces, espero que sí lo hayan hecho, espero que tengan ya también un poco avanzado el PEA, porque justamente de eso vamos a trabajar hoy. Hoy nos va a ayudar igualmente como el día martes Andrés y también nos va a ayudar la profe Mariela. Sí, Mariela está integrándose como tiempo completo dentro del instituto en la carrera de administración y está también dando algunas materias en algunas otras carreras. Entonces, ella ya ha tenido experiencia con lo que es la planificación en el SGA en trabajos anteriores, por lo que ella nos va a ayudar, ella conjuntamente con Andrés nos van a ayudar el día de hoy, ¿sí? Entonces, por favor, les pido a todos que ingresen a su SGA. Ingresen ahora todos al SGA. Vamos a ir haciendo. Andresito y Mari, por favor, les dejo la sesión. Yo igual voy a estarles acompañando y también aprendiendo, ¿no? Que todos tenemos que aprender a hacer este tema de la planificación. Todos, gracias, Cristian. Bueno, como les comentó, mi nombre es Mariela Ortega. Voy a ayudarles un poco sobre la planificación en el SGA. Voy a compartir mi pantalla para que todos puedan ir revisando. ¿Me confirman si está la pantalla, por favor? Sí. Ya, gracias. Bueno, dentro del SGA todos tenemos los módulos en la parte de profesores. Vamos a ir ingresando en la parte que dice planificación de materias. En esa parte nos van a salir todas las materias que nosotros vamos a dar indistintamente en las carreras que vamos a dar. Por ejemplo, en mi caso, yo voy a dar estadística 1 en administración deportiva, en contabilidad y en marketing. Es por eso que me salen 4 estadísticas. Nos va a salir la materia por cada carrera que tengamos. Y las demás, y si damos en una sola materia, como es en mi caso, introducción a la economía y microeconomía, nos va a aparecer una sola. ¿Ya? A todos en este momento les debe salir la mayoría en blanco, porque no están habilitadas las planificaciones. Para habilitar la planificación vamos a dar en la parte donde está el signo más, en la derecha, y ahí nos va a salir donde dice planificar. ¿Ya? Una vez que nosotros ingresemos ahí, se nos va a habilitar una pantalla con toda la información que nosotros vamos a ir agregando. Esta información está en el PEA y también está en lo que nos adjuntaron los coordinadores en los correos, que es el perfil profesional de cada carrera, un poco de las número de horas también que está en el Excel que nos habían mandado, los objetivos y los resultados de aprendizaje. La primera parte, voy a abrirles otra pantalla que ya tengo más o menos realizada para poderles ir explicando un poco mejor. Ya. Estábamos en esta pantalla que nos salía, la primera. El primer punto que vamos a realizar es la descripción de la asignatura. En esta descripción de la asignatura tenemos que tomar ciertas cosas que son muy importantes aquí. Lo primero es, empezamos hablando sobre qué asignatura es la que vamos a planificar. En mi caso es microeconomía. Vamos a hablar de a qué campo de formación pertenece, ¿ya? Eso pueden verlo en la malla o a su vez pedirles a los coordinadores que les ayuden con esta información. Dentro del instituto hay diferentes campos de información. Hay la parte que dice integración de saberes, contextos y cultura, que es en mi caso, y hay otros tipos de campos de formación. Es lo primero y una de las cosas más importantes que debe estar descritas. ¿A qué campo de formación pertenece? Y la siguiente es
a qué unidad de organización curricular pertenece, ¿ya? En el caso mío es una materia de la parte profesional. Dentro de la organización curricular tenemos la parte básica, la profesional y la integración curricular. Entonces debemos ver, en el Excel me parece que estaba ya descrito esta parte a dónde pertenece. Tenemos que saber a qué unidad de organización curricular pertenece. Entonces esos son los dos puntos más importantes, el campo de formación y la unidad de organización curricular, ¿ya? Una vez descrito eso, ahí sí vamos a describir de qué se trata nuestra asignatura. Cada una descripción breve, no muy larga, de lo que se trata la asignatura de la que están ustedes planificando, ¿ya? Una vez que tengan eso ya descrito, tienen que tener en cuenta, hay planificaciones que cuando se nos abren, esta parte nos aparece llenada, pero esos son los contenidos mínimos de la asignatura. Eso no va aquí, entonces nos tocaría eliminar eso y hacer la descripción de nuestra asignatura. Si tienen alguna pregunta, me van nomás diciendo, por favor. El segundo punto son los objetivos específicos de la asignatura. Estos objetivos sí los tenemos que crear nosotros y los objetivos son de acuerdo a las unidades que tenemos. Cada unidad debe reflejar un objetivo específico. Y es que el PEA cuenta con 4 unidades, vamos a tener que tener 4 objetivos específicos. Si cuenta con 5, tendríamos 5 objetivos específicos, pero cada unidad responde a un objetivo específico, ¿ya? Eso nos va a tocar ir creando. Este ciclo va a ser un poquito más de trabajo. Para el siguiente ciclo ya no va a haber que hacer mucho porque vamos a poder importar estas planificaciones, entonces ya no va a ser mucho trabajo. El siguiente punto son los resultados de aprendizaje. Los resultados de aprendizaje están descritos en el Excel que nos habían pasado los coordinadores. Entonces, de ahí simplemente lo que nos toca es copiar, porque son los resultados de aprendizaje que están en cada plan de carrera, ¿ya? Entonces, esto no, y también los resultados de aprendizaje los encontramos en los PEAs de cada materia que estamos elaborando. Entonces, no hay mucho aquí que hacer más que copiar nada más y pasar acá esa información, ¿ya? Ahora, con respecto a las competencias genéricas y competencias específicas, en la mañana habíamos hablado con Cristian a que en estas dos se nos carguen ciertas competencias para que nosotros no tengamos que escribir como en este caso yo tengo descritas, sino simplemente nos van a salir para seleccionar. Nos va a tocar leer y ver cuáles de estas competencias, tanto las genéricas como las específicas, sean de nuestra materia, y simplemente nos va a tocar ir señalando. ¿Me confirma eso, Cristian, si es que sí van a poner? Sí, estimada Mariela, estamos ya en proceso, ya solamente que envíen el listado, se actualiza en el SG. Ya listo, gracias, Andrés. Entonces, bueno, en esta parte ya nos van a salir a nosotros opciones solamente para elegir tanto las competencias genéricas como específicas. Simplemente tendríamos que leer y ver cuál de esas se relaciona con respecto a la materia o a la asignatura que nosotros estemos viendo impartir, ¿ya? Ahora, la parte del aporte a la asignatura del perfil profesional. Esto de aquí vamos a sacarlo del Word que nos apuntaron en los coordinadores, en donde estaba cuál era el perfil de egreso del estudiante. Entonces ahí hay diferentes puntos que nos va a tocar un poco ir leyendo, ir seleccionando cuáles son las que se relacionan con mi materia, ¿ya? Eso vamos a ir copiando de ese Word que nos apuntaron en los correos y vamos a ir poniendo aquí de acuerdo a las carreras que estamos dando. Aquí hay que tener un poco en cuenta, como les dije, hay materias que vamos a dar en 2, 3 carreras, ¿ya? Entonces, el trato de planificar, hay que tener en cuenta que el aporte al perfil profesional va a ser diferente en algunas. Nos toca ir revisando cada uno de estos archivos adjuntos. El objetivo general también ya está hecho, es el que está dentro del plan de carrera. En el caso de que no esté adjuntado en alguno de los archivos que nos enviaron, sí les pediría a los coordinadores que por favor nos envíen esta partecita
para poder ubicar aquí en la planificación, ¿ya? Y es el mismo además que está en el PEA también nos pide el objetivo de la asignatura, es ese objetivo que está en el PEA, es el mismo que va aquí en la planificación del SGA. La parte de aquí de actividades relacionadas con la educación ambiental, esto ya dependerá de cada asignatura. Si es que hay asignaturas que tengan relación con educación ambiental, alguna actividad se podrá describir. Asignaturas que no tengan, las vamos a dejar en blanco, ¿ya? Ya todo dependerá de la asignatura que nos haya tocado. Habrán asignaturas que sí estén relacionadas con actividades de educación ambiental y otras que no, ¿ya? Y las que no, nos tocará dejar esto en blanco. La parte del horario de tutoría y de prácticas vamos a dejarlo en blanco, eso no vamos a llenar nada de eso. Y lo que es acá, uso de fechas en clase, tiene que decir sí. Y lo que dice créditos, horas totales, esto de aquí ya está hecho, no vamos a tocar nada de eso, ¿ya? Porque esto ya está hecho de parte del SGA mismo, ya está editado esto para que nos salga tal cual está el plan de carrera. Sí, y disculpe, estimada Mariela, si estos créditos y horas totales salen de la malla directamente. Exacto, entonces esto no vamos a tocar. Una vez que tengamos completado todo esto, vamos a dar clic donde dice guardar y se nos va a guardar la parte principal o la parte primera de nuestras planificaciones. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta ahí. Solo valga una aclaración nada más, estimada Mariela, hasta ahí. Esto tenemos que hacer por cada materia, ¿no? Esta es la parte inicial. Digamos que este es el contenedor en donde vamos a ir planificando después ya cada una de las semanas y cada una de las clases. Esto tenemos que hacer una vez por cada una de las asignaturas. Claro, esto se hace por cada asignatura que nosotros vamos a planificar. Por eso la descripción de la asignatura, los objetivos, todo eso son de acuerdo a la asignatura que nosotros vamos a dar y a la carrera que vamos a dar, ¿ya? Hay que tener en cuenta eso. De ahí se nos va a abrir todo esto de aquí, que hay una parte en donde... Buenas noches. Hola, Mari. Una consulta, es decir, yo tengo que tener en consideración cada una de las carreras y si es que voy a dar la misma asignatura en otra carrera, pues tendré que ver la competencia de acuerdo a esa carrera, ¿verdad? Y modificar en mi planificación. O sea, no significa que porque tenga la misma asignatura tengo que poner la misma información en todo. ¿Correcto? Exactamente. Ya, gracias. Eso quería confirmar. Sí, gracias. hay que tener en cuenta eso porque, por ejemplo, hay asignaturas que en los resultados de aprendizaje van a cambiar dependiendo la carrera. No, por ejemplo, hablemos de la estadística, no les sirve de la misma forma en todas las carreras, ¿ya? Van a tener ciertos cambios pequeños que tenemos que tener en cuenta. Principalmente en la primera parte que es esta. Aquí es en donde puede que exista algún cambio, puede que el objetivo general cambie, entonces ahí tenemos que tener en cuenta eso. Más que nada en las carreras que se dan, las materias que se dan en diferentes carreras al mismo tiempo. ¿Ya? Ya, muchas gracias. La siguiente parte de esto es planificar las clases. Las clases se van a planificar en base al PEA. En el PEA había una parte que nos decía que vayamos haciendo por semanas, que era el cronograma del desarrollo del curso. Entonces, con base a eso vamos a ir haciendo la siguiente parte. Como siguiente tienen un cuadrito. En el cuadrito están descritos el número de horas totales, que es de acuerdo a la malla, que en mi caso me dicen 96, créditos 2, el número de horas de docencia son 32, y si divido para las 16 semanas que son de clases, son 2 horas por clase, que eso es lo que yo tengo en mi horario de clases, ¿ya? En horas colaborativas todos vamos a tener 0. Esas horas no vamos a planificar ni nada, siempre van a aparecer 0. Las horas autónomas son el trabajo autónomo que van a hacer los estudiantes. Entonces, aquí tenemos el número de horas que puede variar dependiendo la asignatura. En algunos habrá 48, en otros habrá 64 y así sucesivamente, ¿ya? Todas estas horas vamos a ir planificando y estas igual deben estar divididas para el número de semanas.
yo divido 64 para las 16 semanas y en este caso a mí me da 4 horas. Ahora, en la planificación que nosotros vamos a hacer, si yo tengo 2 días de clase, suponiendo, en mi caso, bueno, son 2 horas, yo tengo solo un día de clase, pero en el caso de los que tengan 2 días de clase, tal vez un día tengan 2 horas de clase y el otro día tengan 1 hora, tienen que ir dividiendo esto también para el número de días que tienen a la semana clases. Si son 4 horas en la semana de horas autónomas, en el un día pongo 2 y en el otro día le pongo 2, ¿ya? Si tengo 3 días de clases, puedo jugar ahí un poco, el un día 2, el otro 1 hora y 1 hora. Pero en la semana yo tengo que tener en cuenta que tienen que estar 4 horas semanales de trabajo autónomo. Y todo dependerá del número de días que yo tenga clases. Mariela, perdón, buenas noches. ¿Cómo llegamos a esta pantalla que nos está enseñando? El momento que ustedes, cuando ya acabamos de hacer la planificación, la primera que nos aparecía al último ahí donde dice guardar, ponemos Ahí, guardar y nos va a aparecer esto. ok, ya, gracias. ¿Ya? Entonces, en esto de las horas autónomas, como les dije, dividimos el total de horas para las 16 semanas, en este caso 64 para 16 son 4 horas, y de ahí divido para el número de días que tengo clases según mi horario, si tengo 1, 2 o 3 días, ¿ya? Pero no me puedo sobrepasar ese número de horas de la semana, que en este caso son 4. En horas de prácticas, estas de aquí no a todos nos aparecen, en mi caso como ven es 0, pero hay materias que sí les va a aparecer, ¿ya? Hay algunas materias, no recuerdo ahorita cuáles, no tengo bien eso, pero sí hay materias que les va a aparecer y es la misma situación. El momento en que les aparezca, dividen para 16 semanas y ven cuántas horas son por semana. Y van trabajando con eso. El SGA no les coge a menos que 1 hora, es 1 hora, hora y media, 2 horas en adelante. Ya, pero lo mínimo que pueden poner es 1 hora. Ya vamos a ver en dónde van a ir ubicando esta parte. ¿Ya? Y bueno, aquí van a ver al último, en este caso a ustedes les debe aparecer cantidad de unidades 0, cantidad de clase 0. Una vez que ya empiecen a planificar, les va a ir apareciendo numeritos aquí, que les va a decir cuántas unidades trabajaron y cuántas semanas de clases. ¿Ya? Esto siempre debe ser 16 para todos porque es el número de semanas que tenemos clases. ¿Ya? Ahora, para ver en dónde vamos a usar esto de las horas. Bueno, aquí en la parte de rúbrica, en el caso que ustedes quieran subir para el portafolio, alguna rúbrica que vayan a usar para calificar alguna exposición, algún taller, pueden hacerlo. ¿Ya? Esto no es tan necesario, digámoslo así, pero aquí les dicen la rúbrica si es alta, baja o media. Esto pueden ver si es que lo necesitan o si no, le podemos dejar ahí para poco a poco más adelante irlo usando, ¿ya? El siguiente punto son las unidades. Aquí es en donde vamos a trabajar con las horas. Lo primero que vamos a hacer es aquí en adicionar. Vamos a dar clic en adicionar y se nos va a poner para hablar sobre la unidad. Entonces aquí el orden de la unidad, por ejemplo, voy a hacer la primera unidad, si es que es la segunda, le cambio por la segunda unidad, así, ¿ya? Pongo primera unidad, el nombre de mi unidad, ¿ya? Por ejemplo, en mi caso vamos a poner que es Introducción a la Economía. Nosotros ponemos el nombre de la unidad y vamos a ver entre los resultados de aprendizaje que ya tenemos, porque esos ya están hechos en el PA, cuál de esos resultados se relaciona con esta unidad. Entonces aquí lo único que nosotros vamos a hacer es, como decir, a copiar lo que ya hemos hecho en el PA. Vamos a copiar aquí. Y vamos a pegar cuál es el resultado de aprendizaje que se relaciona con esta unidad. ¿Qué recursos yo voy a utilizar? ¿Ya? En recursos, ustedes saben que tenemos, por ejemplo, hablemos de recursos, podemos hablar de recursos físicos o técnicas que vamos a usar en las clases. Por ejemplo, una plataforma, vamos a usar el EVA o alguna otra plataforma, voy a usar Excel en lo que son estos recursos. O también voy a usar talleres grupales, alguna técnica, investigaciones, diferentes tipos de recursos que yo puedo utilizar aquí.
más o menos diré, ya. Por ejemplo, como ven aquí, clase magistral, análisis de casos, simulaciones, elaboraciones de proyectos, herramientas TICs, foros. Cada uno de nosotros sabe qué recursos más o menos utiliza en las clases, dependiendo la carrera y la asignatura, ¿ya? De ahí nos vamos a ir a las metodologías de aprendizaje. Dentro de las metodologías, aquí vamos a detallar un poco qué es lo que vamos nosotros a trabajar. Por ejemplo, en la primera unidad lo que siempre se recomienda es hacer una prueba diagnóstico, que ya puede ser una prueba escrita, puede ser preguntas, un conversatorio, etcétera, para saber qué tanto los chicos saben de esa asignatura o qué tanto conocen. Por ejemplo, yo voy a empezar con preguntas generadoras, referente a economía, ¿ya? Cada uno vamos a ir poniendo más o menos qué es lo que vamos a hacer en esta unidad. De acuerdo a los subtemas de la unidad, yo voy a hacer un conversatorio, voy a hacer una aplicación de ejercicios, en base al tema que nosotros vamos a ver en la unidad. Es un poco más o menos de lo que vamos a ir trabajando dentro de las clases, ¿ya? Si voy a mandar algún taller sobre qué, una pequeña planificación para que ya se vaya teniendo idea de qué es lo que yo voy a hacer en esas clases durante la unidad 1, ¿ya? Y en el último son los mecanismos de evaluación. ¿Cómo voy a evaluar todo esto? ¿Cómo voy a evaluar la unidad 1? Mediante un trabajo investigativo, mediante un debate, mediante un taller, una prueba, ¿ya? Esto igual queda a consideración de cada uno de los docentes, que ven cómo van a ir evaluando la unidad, la primera unidad, ¿ya? Esa es la primera parte de cómo adicionar una unidad. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Cada vez que nosotros adicionemos una unidad, por ejemplo, adiciono la segunda, pongo el 2, el nombre de la unidad 2 y vuelvo. ¿Cuál resultado de aprendizaje se relaciona con mi unidad 2? Y así voy adicionando todas mis unidades, los recursos que voy a usar, qué metodologías voy a utilizar y los mecanismos de evaluación. ¿Ya? Eso hago para adicionar mis 4 o 5 unidades que yo tenga, ¿ya? Y al final le doy clic en guardar. Guardo esto. Una vez que yo guarde, me va a aparecer lleno esta parte de aquí. Me sale unidad 1, el nombre de la unidad, los resultados de aprendizaje, recursos, metodologías y mecanismos. Pero aquí me aparece otro que dice otros recursos de aprendizaje y otras metodologías. Esto nos va a aparecer a todos como si estuviera vacío. Eso no tengan ningún problema porque como ya están descritos los recursos utilizados, ya no hay problema con lo que está acá abajo, sino es cuestión del sistema esto que aparece aquí. ¿Ya? De ahí, lo siguiente que yo voy a hacer es la rúbrica. Aquí les va a Perdón, aparecer... Mariela, perdón. Y ahí, para la segunda unidad, ponemos adicionar. Otra vez. Ya. Pongo adicionar y vuelvo a poner toda la información de la unidad 2. ¿Ya? Entonces, una vez que ya, bueno, ya hice mi unidad 1, aquí me va a aparecer esto que dice rúbrica. En blanco les va a aparecer en este momento a ustedes. Ustedes abren y van a ir llenando. El resultado de aprendizaje se copia automáticamente, por lo tanto no puedo editarlo, porque yo ya lo puse cuando llené la parte de la unidad 1. ¿Ya? Ahora, aquí me dice qué tanto contribuye ese resultado de aprendizaje. Alto, bajo o medio. Cada uno de ustedes saben qué tanto va a contribuir esa unidad al estudiante. ¿Ya? Evidencia del aprendizaje. ¿Cuál es la evidencia? ¿Qué es lo que ellos van a aprender? Los estudiantes, ¿qué es lo que están aprendiendo con esta unidad? Yo voy a describir aquí. El estudiante tiene una visión de esto, o aprendió esto, o sabe relacionar esto, sabe calcular esto, sabe hacer esto. ¿Ya? Esto van a indicar ustedes cuál es la evidencia de esto. ¿Ya? Y lo último que ya lo vimos en el anterior también, que son los mecanismos de evaluación, cómo van a evaluar ustedes si es que ellos obtuvieron este aprendizaje. ¿Ya? ¿Cómo yo evalúo? Tal vez por una prueba, un mapa, una matriz de lectura, tantas formas que podemos evaluar. ¿Ya?
algún trabajo, etcétera. Algún conversatorio, algún debate en clase, todo depende de la asignatura y la carrera a la que estemos dando. Llenamos esto y así mismo al final damos guardar. Y eso vamos a ir haciendo para cada unidad que nosotros hagamos. Lleno, primero adiciono la unidad, de ahí lleno la rúbrica. Y de ahí nos vamos a la última parte de cada unidad que vamos a hacer, que es planificar las clases. Que es en donde nosotros vamos a tomar en cuenta las horas que yo les hablaba al inicio. Horas de docencia y trabajo autónomo. Y horas de prácticas para los que tienen. Vamos a abrir aquí donde dice clases. El momento en que ustedes abran, les va a salir ahorita vacío, solo les va a aparecer lo que dice adicionar. ¿Ya? Asimismo, ustedes van a dar clic en adicionar. ¿Ya? Para empezar a planificar. Tenemos entendido que las clases empiezan a partir del 31 de octubre. Entonces, aquí en fecha, nosotros tenemos que poner la fecha del día que vamos a dar clases. Aquí les recomiendo tomar mucho en cuenta el calendario académico para tener en cuenta los días festivos o feriados, qué fechas son, es el examen final, todo eso para que pueda coordinar todo eso y no, tal vez se vayan pasando, o tal vez no se dieron cuenta que ese día era festivo, hay que ir tomando en cuenta mucho el calendario académico, ¿ya? Y ya nos enviaron al correo. Entonces aquí en fecha yo voy a ingresar, por ejemplo, en mi caso, yo tengo clases los días miércoles. Todos los miércoles yo tengo clases. Yo voy eligiendo, empiezo planificando el 31 de octubre que empiezan las clases. En mi caso sería el 2 de noviembre. ¿Ya? Selecciono y ya está. Mi primera clase empieza el 2 de noviembre. Ubico aquí el contenido de mi clase, el subtema. Nosotros cuando hicimos los PEAs, también había la parte, como les dije, del cronograma de desarrollo, que estaba indicado por semana, ¿no es cierto? Si es el punto 5 del PEA que dice cronograma de desarrollo del curso. Ahí estaban 16 semanas que tenemos que planificar. Entonces, la primera semana va a entrar aquí. Si es que en la primera semana, bueno, en mi caso yo tengo solo un día, pero va a haber casos que tengamos 2 días, ¿no es cierto? Si yo en la primera semana voy a dar 2 temas o voy a dar el mismo tema los 2 días, ubico aquí. ¿Ya? Y aquí tenemos que ir tomando en cuenta el número de horas que tenemos. Por ejemplo, yo la primera semana voy a hablar sobre la definición de economía. ¿Ya? Digamos, en mi caso, yo ubico aquí el tema. Aquí selecciono la clase, qué tipo de clase docente voy a dar. En nuestro caso son clases en línea en tiempo sincrónico. ¿Ya? Esta es para las clases de lunes a jueves. Los que tienen clase el día viernes, como ya sabemos que es clase en la plataforma, aquí nos va a aparecer otra opción que ya la van a poner, que va a decir clase en línea en tiempo asincrónico. Ese es solo para los días viernes. De lunes a jueves vamos a elegir la que dice clase en línea en tiempo sincrónico. ¿Ya? Yo voy a poner el número de horas. Este día yo tengo 2 horas. Yo pongo 2 horas. Si es que mi materia son 3 horas a la semana, yo elijo aquí, pongo 2 horas porque este día he tenido 2 horas y tengo, supongamos que yo tengo miércoles 2 horas y jueves 1 hora. Yo, si tengo el jueves, elijo la fecha del jueves y pongo aquí 1 hora. ¿Ya? Estas horas se van a ir poco a poco quitándose de la parte de acá arriba que ya les voy a indicar y vamos a ir viendo cómo van disminuyendo hasta que al final, cuando planifiquemos todo, tiene que estar en 0. ¿Ya? Una pregunta, Mariela. Por ejemplo, Sí. como usted dice, tenemos 3 horas de la semana. O sea, primero llenamos todo con las 2 horas y vamos a adicionar otra con 1 hora más. No, vamos haciendo de una en una. Por ejemplo, el miércoles yo tengo 2 horas. Y la siguiente que yo abra, la clase siguiente, como digamos es el jueves, tengo 1 hora, le voy a poner 1 hora. Ya. Ya les voy a indicar cómo le haríamos la siguiente. Solo les Sí, acabo de explicar aquí. estimada Mariela Vargas, la aclaración nada más. El sistema valida si es que nosotros nos estamos pasando las horas. Es decir, cuando ustedes van a querer guardar la planificación, les va a salir un error.
al decir que se están pasando las horas práctica y cosas así. Entonces, el sistema sí tiene esa validación. Y no les permite coger más horas de las que hay en el sistema mismo, que ya están puestas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí en la parte que dice seleccione actividades de aprendizaje colaborativas. Esto de aquí no vamos a tomar en cuenta, porque ninguna asignatura de nosotros tiene horas colaborativas, ¿ya? Es el cuadrito que yo les mostraba al inicio y les decía que dentro de las horas colaborativas a todos nos sale 0. De esto de aquí nosotros no vamos a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque si yo elijo, por ejemplo, y pongo aquí un 2, ¿ya? Digo, voy a hacer 2 horas, no me di cuenta. El momento de guardar, si ven, me sale error. No puede sobrepasar el límite de horas colaborativas. Es porque yo no tengo horas colaborativas dentro de mi asignatura. Entonces, todos vamos a dejar esto en 0. No vamos a elegir nada. Ninguna de las asignaturas tiene horas colaborativas. Lo que sí vamos a llenar es estas que dice actividades del trabajo autónomo. Aquí son las horas de trabajo autónomo. Como yo les decía, si yo tengo en todo el ciclo 64 horas, para las 16 semanas son 4 horas a la semana, ¿ya? Si yo tengo 2 días de clases, yo puedo hacer aquí 2 horas y en la siguiente voy a poner mis otras 2 horas en esa semana, ¿ya? Yo aquí pongo cuál es la actividad que yo voy a mandar de trabajo autónomo. Me invento ahorita un trabajo de investigación, por decirlo así. Yo tengo que detallar qué es lo que ellos van a hacer. ¿Ya? Y ubico cuántas horas les va a tomar. Aquí, claro que, por ejemplo, si yo digo, el trabajo que yo les voy a mandar es muy corto, es de 1 hora, porque el siguiente día les voy a mandar un trabajo de 3 horas. Pueden ponerlo 1 hora y en la siguiente de la misma semana las 3 horas. Pero en la semana deben haber 4 horas de trabajo colaborativo. En el caso de que tengan 64 horas en el ciclo. Ya dependerá, habrá otros que tienen solo 2 horas de trabajo autónomo, otras tendrán solo 3 horas de trabajo autónomo, etc. ¿Ya? Mariela, buenas noches. ¿Cómo está? Una consulta. ¿Qué pasaría, espero que no suceda esto, pero qué pasaría si es que, por ejemplo, la actividad de docencia con los chicos, supongamos yo tengo 2 horas seguidas, pero la actividad en sí que estaba planificada quedó pendiente por algún motivo la clase anterior o lo que sea, y solo me toma 1 hora y tengo la siguiente hora otra actividad? O sea, aquí tendría que dividir ese día en dos sesiones, algo así. Y la otra pregunta o inquietud más bien es si es que los docentes vamos a tener que hacerlo ya hasta la fecha que nos indicaron la siguiente semana de todas las clases, o como se indicó en la primera sesión que lo iremos haciendo progresivamente, iremos cargando las clases, toda esta información de a poco. ¿Cómo se tiene planificado eso? A ver, con respecto a las fechas para recibir la planificación, no tengo claro yo, eso ya les podrían aclarar algunos de los coordinadores, para qué fecha se tendría que entregar esto, porque estas planificaciones del SGA tienen que ser aprobadas por los coordinadores para que el momento en que nosotros entremos en la plataforma a tomar lista, podamos elegir esto y al final ver el avance del sílabo. Si esto no está aprobado, vamos a tener dificultad en el momento de tomar asistencia. Y más que nada, al último, va a haber, hay una parte en el inicio donde nos salen todas las planificaciones que nos dice qué porcentaje hemos avanzado del sílabo. Por eso es importante cada clase tomar asistencia, ¿ya? Como nos explicaban en el anterior, no es que los estudiantes van a perder por asistencia o algo de eso, pero sí es importante tomar en cuenta esto porque esto nos da a nosotros el avance del sílabo. Y esto les sirve a los coordinadores para hacer el seguimiento del sílabo y saber qué tanto hemos avanzado. Con respecto a fechas de entrega, no les podría yo aclarar eso ya les dejaría a los coordinadores para que al último les aclaren cuándo nos van a recibir esta parte del SGA. Es un poquito tedioso, sí, al inicio, pero más que nada, si el PEA está bien desarrollado, créanme que esto es más fácil. Una parte aquí, en lo que es trabajo autónomo, ir un poco ubicando qué es lo que se va a ir haciendo, sí, es un poco tedioso, pero ya después sí es un poco más fácil. Y más que nada, como les dije, este ciclo nos toca este trabajo, pero el otro ciclo ya vamos a poder importar esto.
ya está hechito para el siguiente ciclo y solo hacemos ciertos ajustes y ya. Sí, María, y un poco agregando este tema, justamente mañana nos vamos a reunir con Dieguito y con Juan Carlos para revisar este tema y para definir el tema de fechas. Sí, en un inicio nosotros lo que planificamos es que ustedes llenen lo que es la parte de las unidades y el tema de las clases vayan avanzando conforme van avanzando sus clases, sí, para que no sea tan pesado al inicio de este tema de la planificación. Pero con todo, ahora como nos indicó Mariela, es importantísimo que tengamos esto también para temas de aprobación y todo. Entonces, vamos un poco a definir las fechas y asimismo les estaremos haciendo llegar por el correo. Sí, como dice Mariela, este es un trabajo que es bastante tedioso. Justo hoy día estaba Andresito y María del Cisne hablando de esto, que vamos a contratar a una persona para que haga la planificación, pero es un poco el trabajo que tenemos que hacer como docentes, digamos, tras bambalinas, ¿no es cierto? Es un poco el tema de alinearnos a lo que es nuestra clase, de alinear nuestra clase a lo que quiere la carrera y también de darnos a nosotros este insumo para poder tenerlo de respaldo para temas de acreditación, para temas de mejoras continuas y todo. Entonces, esto les estaremos notificando ya posiblemente mañana o máximo el sábado, hasta qué fecha estaríamos con este tema de la planificación. Perfecto, muchas gracias. Sí, ahí estoy de acuerdo con ustedes. Únicamente este tema de poder ir avanzando, sobre todo en esto de cada clase, el detalle de cada clase, poder irlo haciendo progresivamente, sí sería bueno, tomando en cuenta algunos profesores que a veces damos 2 asignaturas y 3 inclusive, entonces, por eso nada más. Ya listo. Cristian, bueno, no sé, desde la parte técnica, si es que nosotros podemos ya abrir las clases, si es que no existe aprobación del sílabo por parte de los coordinadores, eso tendría que consultar porque creo que si es que el coordinador no aprueba, no se puede visualizar toda la planificación que se ha hecho, por eso no se puede abrir las clases, ni tomar lista, ni nada. Entonces, Ya, yo confirmaría el día de mañana a ver si es que se puede o no ir haciendo así ya, paulatinamente. listo. Ya con esa información igual nos va a permitir ya tomar, digamos, una mejor decisión para que todos podamos ir avanzando tranquilamente. Nos avisa nomás entonces, Andrés. Ya listo. Bueno, entonces, con esas aclaraciones seguimos. Como les había dicho, el último que dice selección actividades de aprendizaje, esta parte no la vamos a realizar en su mayoría. Esto queda solo para los profesores que tienen horas de prácticas, ¿ya? Como les indiqué al inicio, por ejemplo, en la mía me sale que es 0, y si yo aquí pongo más que sea 1 hora, y yo quiero guardar, me va a volver a salir un error. Como ven, me va a salir un error porque en mi planificación no hay estas horas de actividad. Si ven, me sale error. Entonces yo no puedo planificar esto porque en mi asignatura no hay. Como les dije, son muy pocas las asignaturas que revisamos que tienen esto de las horas de prácticas. Entonces los que sí tengan les tocará planificar esta parte. Esto es lo que vamos a ir haciendo cada clase, ¿ya? Una vez que yo ya tengo puesto esto, yo pongo guardar, que esta es la primera clase de mi semana. Mariela, una consulta, buenas noches. Dígame. Como estaban conversando, ingresaríamos todo este trabajo por cada clase, pero si es que por A o B hay alguna modificación, entiendo que esto va a salir el momento que nosotros tomemos lista, Abrimos la vamos a asistencia. coger esta clase, exacto. Pero si por algún motivo cambiaron las fechas, no se dio clase ese día, ya no me va a coincidir, ¿no es cierto? Entonces debería haber la opción de que esté creado eso, de que sea editable, digamos que yo pueda entrar a ese día que ya cree y que edite, porque ustedes saben que los sílabos, si bien están planteados de una manera inicial, puede cambiar el orden tal vez de la clase dictada, entonces eso para que se considere también la opción de que sea editable, ¿no? Exactamente, bueno, si mal no me equivoco y no recuerdo mal, el momento que nosotros abrimos en la asistencia, ahí nos sale un cuadrito en el lado derecho en donde nosotros seleccionamos qué nomás hemos hecho de lo que planificamos. Y me parece que hay una parte que decía observaciones también, en donde podemos ubicar en el caso de que hubo algún cambio. Por cierto, como usted dice, cualquier cosa puede pasar y no siempre se avanza tal cual uno se planifica.
Entonces eso ya habría que revisarle con Andrés el momento en que abren la asistencia, cómo les va a salir y si es que hay cómo poner algún cuadro de observaciones en el caso que no haya. Pero lo que sí estoy segura es que usted elige y dice, sí, yo sí di esto y señala, y si dice, no, yo no di esto, no señalo. Ok. Eso sí hay cómo. ¿Ya? Entonces, una vez que ya acabamos el primer día, ponemos guardar y así mismo vuelvo a poner adicionar el siguiente tema de mi unidad 1. Como les dije, supongamos que yo tengo también clases el día jueves, selecciono el día jueves, bueno, ahorita está en marzo, el mío. Bueno, en este caso el jueves ya es feriado, entonces como es feriado, no hay clases, ya no puedo planificar ese día. Me paso enseguida a la siguiente semana, ¿no es cierto? Entonces ahí vuelvo a elegir los días que yo tengo. Si tengo lunes y miércoles, si tengo martes y jueves o viernes, dependiendo del día que ustedes tengan clases. Eso lo van a hacer conjuntamente con su horario de clases, que ya está cargado aquí en el SGA, y con el calendario académico, para ir teniendo en cuenta las fechas. Igual, ponemos sobre la unidad 1, ¿cuál es el tema que voy a ver hoy día? Por ejemplo, la siguiente semana, el miércoles. Elijo si es una clase en tiempo sincrónico, cuántas horas, si ese día tengo que dar una hora de clase, pongo una hora, ¿ya? Las actividades colaborativas no las hago, el trabajo autónomo sí, ubico qué voy a hacer ese día, puedo tal vez trabajar con talleres de ejercicios, por darles una idea, ¿ya? ¿Cuántas horas? Yo sabía que, por ejemplo, en la semana yo tengo que dar 4 horas como máximo de trabajo autónomo, entonces si yo necesito para esto 2 horas ubico, si necesito 3 horas las ubico, ¿ya? Todo depende de cómo ustedes vayan trabajando, teniendo en cuenta cuántas horas de trabajo autónomo tienen a la semana. Puede que si tengo 2 días de clase y solo un día las 4 horas de trabajo autónomo pueden hacerlo y en el otro día no usan trabajo autónomo, eso no pasa nada. Si ustedes no ponen aquí trabajo autónomo y ponen guardar, automáticamente esto se les va a guardar. ¿Ya? Esto del trabajo autónomo, lo que sí hay que tener en cuenta que cada semana se tiene que planificar el número de horas que tenemos, ya sean 2, 3, 4 o 5, que creo que es lo máximo de trabajo autónomo que hay como, dependiendo de la asignatura. Ponen guardas y cada vez, por ejemplo, el primer día yo tengo 2 horas de clase sincrónico y ese día voy a mandar 4 horas de trabajo autónomo. ¿Ya? En mi caso, como les dije, esto está hecho en base a un día de clase en la semana. En el caso de ustedes, igual les irá apareciendo, si ustedes dividen aquí el trabajo autónomo en 3 y acá en 1, les va a aparecer así. Pero cada semana debe darles el total de clases que tiene. Y aquí les da, mire, cada semana, en mi caso son 2 horas de docencia y 4 horas de trabajo autónomo, 6. Si yo tengo 3 horas de clase a la semana, aquí pongo 2, más acá abajo pongo 1, y trabajo autónomo tengo 7 aquí sumadas. ¿Ya? Y eso es lo que debe aparecer en cada semana. ¿Ya? Aquí yo planifico solo los temas de la primera unidad. Recuerden que yo ingresé en la unidad 1. ¿Ya? Cada vez que ustedes van a ir planificando y haciendo las horas, aquí donde dicen disponibles les va quedando cuántas horas les quedan por planificar. Igual en las horas de trabajo autónomo. En mi caso ya están 0 porque la planificación ya está acabada. Yo la hice para poderles explicar. ¿Ya? Ahora, regreso, pongo atrás y me voy a la siguiente unidad. Me voy a la unidad 2. Asimismo, adiciono la unidad si aún no lo hice. Pongo todo lo que les dije, el nombre de la unidad, resultados de aprendizaje, recursos utilizados, metodologías y mecanismos. Abro la rúbrica, lleno y vuelta me voy a las clases. Empiezo a planificar mis clases. Asimismo, por cada día que voy a dar según el horario que yo tengo. Teniendo en cuenta, como les dije, los feriados, festivos, todo eso que al menos en este ciclo sí son algunos. Tenemos el de noviembre, hay el de Navidad, teniendo en cuenta eso. Y que el examen final coincida con la del calendario, las fechas. Y así mismo, si ustedes ven, cada semana yo tengo planificadas 6 horas,
2 de docencia, 4 de horas autónomas. Y en el caso de los que tengan horas prácticas, bueno, les aparecerá una hora más. Y aquí cada vez se van a ir disminuyendo. Es lo que tenemos que hacer para cada una de las unidades. Una vez que tengamos todas las unidades, ya les va a aparecer así. Unidad 1, y aquí les dice cuántas clases. Aquí hay 4 clases. He usado 16 horas autónomas y 8 horas de clase. ¿Ya? Acá les dice aquí en la unidad 2 yo voy a usar 6 semanas, o sea, 6 clases. ¿Ya? Aquí voy a usar solo 2 semanas. Acá también, acá voy a usar 4 semanas. ¿Ya? Entonces, aquí en la última, por ejemplo, yo ya tengo puesto el examen final. Dice examen final el 1 de marzo, según lo que estaba en el calendario académico. ¿Ya? No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, algo que no les haya quedado claro sobre esto. Igual, cualquier duda que tengan, estoy a las órdenes para indicarles, porque esto sí es un poquito confuso y tedioso. Sí, justamente eso le iba a comentar Mariela. Yo creo que desde mi parte por lo menos le molestaré algunas veces hasta entender por completo y no cometer ninguna equivocación ahí en la colocación de toda la información que se requiere. Claro que sí. Sí está medio como muy minucioso, ¿no? Lo que hay que hacer. Sí, hay que tener mucho en cuenta las horas que están aquí, como les dije. Todas las horas que están aquí de docencia autónoma tienen que ser divididas para 16 semanas. Y ese número de horas que ya les sale tienen que estar planificadas en cada semana. Eso hay que tener en cuenta. Digamos que esta es la parte más tediosa. De ahí lo que sigue es básico. Bueno, en la parte de deberes no vamos a adicionar nada porque no tenemos aún los deberes. Las guías prácticas o metodológicas, aquí es en el caso de que ustedes quieran, tengan alguna guía para los chicos en las que puedan, que ustedes vayan a usar, pueden adicionar. Y si no, la dejan en blanco. La evaluación del estudiante. Este punto de aquí es el mismo que está en el PEA. En el PEA está también como sistema de evaluación de la asignatura. Es el punto 8 del PEA. Ese punto lo tenemos que poner aquí, ¿ya? Asimismo, vamos a donde dice adicionar. Por ejemplo, yo pongo un trabajo en grupo. Para mí el trabajo en grupo, como es sobre 100, va a ser el porcentaje el 10% y va a valer 10 puntos. ¿Ya? Y pongo guardar, nada más. Cuando en este caso yo le hice así para ya darles una idea. La suma de estos tres es del 100% y también 100 puntos. Yo le había puesto solo como primero, segundo aporte y examen final. Si ustedes ven, está 35, 35 y 30, me da el 100% y me da también 100 puntos, que es el examen final que vale 30. Pero esto del primero y el segundo aporte puede estar detallado según cómo está su PEA. Eso tiene que estar tal cual ustedes tengan el PEA. ¿Ya? Eso ya es un poco más solo de copiar según lo que nosotros hayamos planificado en el PEA. Lo último es la bibliografía básica y complementaria. Vamos a poner adicionar y vamos, en el caso de que el libro esté cargado ya en el instituto, en la biblioteca, si yo pongo, por ejemplo, en mi caso, economía, me va a aparecer qué libros hay de economía. Si es que alguno de estos libros es mi libro base, lo voy a seleccionar, ¿ya? Si es que no lo es, yo voy a poner aquí, ¿existe en la biblioteca? No, ¿ya? Y como dijo Cristian, si les podemos hacer llegar la bibliografía, los libros, para que ellos puedan cargar aquí en la biblioteca, fuera mucho mejor, ¿ya? Aquí en código, en el caso de que el libro no esté en la biblioteca, vamos a poner el número del ISBN de los libros, ¿ya? Y aquí en nombre vamos a cargar la cita, digámosla así, para que en el caso de que los estudiantes quieran buscar el libro, lo puedan hacer. Yo voy a ubicar la cita, el autor, el año, el nombre del libro, qué edición es, qué editorial es, todo como se hace una cita. Y en código voy a ubicar el número del ISBN y pongo guardar. Y automáticamente me va a salir. En la bibliografía básica es la misma bibliografía que está en sus PEAs. Ustedes saben cuál es su bibliografía que van a usar como base y cuál es la complementaria, ¿ya?
Por ejemplo, yo aquí en complementario ocupé un libro que está en la biblioteca del instituto, entonces si ven automáticamente me sale el código con el que está el libro y el nombre. Y si se fijan acá en la parte de acá me sale que sí está en la biblioteca. Los demás como no están en la biblioteca aún no los he pasado para que los puedan cargar, está como no. ¿Ya? Y en el caso de tener linkografía, pegan así mismo, ponen adicionar, pegan el URL, ponen de qué se trata y automáticamente esto se pegará. Y esa es toda la planificación que tendríamos que hacer para cada asignatura. La parte, bueno, de acá abajo ya es un poco más rápida. Creo que lo más tedioso es la parte de cada clase, que hay que ir planificando en unidades. Eso es lo más tedioso y, digámoslo así, más difícil. Más que difícil, bueno, un poco demorado. Pero créanme que una vez que hagan una y comprendan, las otras se les va a hacer súper fácil. Y más que nada, el PEA tiene que estar elaborado detalladamente para que se nos haga mucho más fácil hacer. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Sí, Mariela, una consulta. En lo que es de la guía para los estudiantes, ¿se puede cargar ahí, por ejemplo, las diapositivas que uno va a tener en clase? Sí podrían cargar aquí. Eso les sirve igual, como les digo, toda esta planificación el otro ciclo se va a importar, entonces les puede servir. Esto ya, no sé, Cristian, qué tan obligatorio es que carguen esto de las diapositivas aquí o solo en el EVA. Sí, la sugerencia sería que lo hagan en la plataforma virtual, porque es en donde más los estudiantes van a utilizar, porque ellos no van a tener, no tienen acceso a esta información de aquí. Exactamente, sí. Mejor sería en el EVA. Lo que sí, bueno, les indico algo más adicional. Bueno, el momento, lo que les decía, por ejemplo, del porcentaje que ustedes van a ir planificando. Cuando nosotros empezamos ya a tomar lista, si ustedes ven aquí, hay dos que están en 0%, que dice cumplimiento docente y conferencias con el estudiante, ¿ya? Cada vez que yo tomo lista, este 0% va a ir cambiando, va a ir aumentando, ¿ya? Si yo no he faltado a ninguna clase, esto me debería salir 100%. Si yo he faltado a las clases, no me va a salir. Y el cumplimiento docente es qué tanto he ido avanzando en mi sílabo, ¿ya? Entonces es como lo que yo les decía, si es que nosotros no tenemos la planificación, el momento, al final del ciclo se tiene que hacer seguimiento de los sílabos. Pues aquí nos va a decir cuánto avanzamos de cada sílabo, ¿ya? Entonces aquí vamos a poder ver reflejado eso y sacar un informe que ya no tendríamos que estarlo haciendo a mano. Simplemente ya se va a copiar un valor de aquí, que los coordinadores también pueden ver estos valores, entonces ellos podrán saber qué tanto se cumplió del sílabo y pueden hacer su seguimiento que tiene que hacer cada coordinador. Entonces, por eso sí es muy importante la elaboración de esto. Una vez que ustedes ya hayan acabado de planificar, tendrán que avisarle al coordinador, ya acabé de planificar, para que él les pueda aprobar la planificación, ¿ya? Una vez que está aprobada la planificación, no vamos a poder eliminar la planificación y ahí sí, el siguiente ciclo vamos a poderla importar y el siguiente ciclo es cuestión de cambiar por ahí unas fechas, tal vez adecuar algo más que se haga el cambio y ya está hechita la planificación. No vamos a tener ningún inconveniente. Eso con respecto a esta parte. Dentro de los iconos también del SGA hay una parte que dice sílabos para subir los sílabos, que es este que dice sílabos y deberes. Todos tenemos que cargar el PEA que estamos también haciendo en Word, el que nos habían pedido que enviemos al correo, también tenemos que cargarlo aquí. Una vez que ustedes acaben de planificar, les va a aparecer esta flechita verde. ¿Ya? Entonces aquí van a dar clic y van a poder subir el archivo del PEA. Dígame. Perdón, una pregunta. Después de cada clase o de cada semana, ¿hay que poner algún tipo de check o como hay que pasar algo como para... Mencionaba que va a ir viendo el cumplimiento del sílabo. Sí, eso se hace. Sí, eso se hace el momento que uno toma asistencia. Me parece que todavía no podemos abrir eso. Pero No, el momento sí, en que nosotros, déjenme ver, tomamos asistencia.
clase. No me deja todavía abrir. El momento en que nosotros entramos en donde dice mis horarios, el día que ya tengamos la clase, aquí dice comenzar clase. Cuando yo doy clic en comenzar clase, aquí se me va a abrir otra pantalla en donde están la lista de estudiantes y al lado derecho está la parte en donde yo voy a señalar lo que yo he hecho para que el avance del sílabo siga aumentando. Ya, perfecto. Gracias. Sí, no les puedo mostrar porque como no empezamos aún clases, no llega la fecha que es, no me sale. Entonces ahí vamos a ir viendo el avance. Y esto también, como les dije, en el icono que dice sílabos y deberes, ya. Aquí en sílabos y deberes vamos a tener que cargar el PEA, pero esta flecha que ustedes ven aquí, que solo está en la una porque en las demás no me aparece, es porque como yo solo tengo hecho una planificación ya acabada, me sale esto. Cada vez que ustedes acaben una planificación de cada materia va a empezar a aparecer en las otras. Como ven ustedes, en las demás no me aparece porque aún no hago, pero en la que ya hice ya me aparece. Entonces aquí cojo, abro, selecciono mi PEA de esa asignatura y lo subo. Y eso ya van a poder ver los coordinadores también que ya está cargado y en el caso que ellos necesiten en cualquier momento el sílabo, entran a la plataforma y se descargan. Y el siguiente ciclo igual, todo esto se importa el siguiente ciclo. Entonces ya va a ser un poco más rápido el siguiente ciclo, no va a haber que hacer tanta cosa. ¿Alguna otra pregunta? Yo creo que hay que contratar a alguien que nos ayude, como decía Cristian al principio. No, ¿Cómo? la primera es difícil, además, bueno, ni difícil, basta cogerle el golpe, de ahí sí créanme que es facilito. Y como les dije, bueno, estoy a las órdenes, cualquier pregunta que tengan, me dicen nomás. Fuera bueno, buenas noches con todos, fuera bueno revisar los documentos que nos envían los coordinadores para entender cómo está organizada la información y qué es lo que tenemos que tomar, ¿no? Porque yo ahorita estoy revisando en mi correo y tengo 4 documentos, pero realmente no sé para qué me sirve cada uno. Verán, nos enviaron 4 documentos. Un documento es el modelo del PEA, que vamos a usar, que es el nuevo modelo del PEA. Hay otro que dice contabilidad, si mal no me equivoco, que ese es un modelo de cómo llenar el PEA. Y ahí hay un Excel. En el Excel nos habían explicado el día martes las horas, cómo estaban distribuidas para llenar la parte que nos dice sobre horas en el PEA. ¿Ya? Que era el número de horas que nos tocaba llenar en el PEA, en el punto 2, que dice carga horaria. En ese mismo Excel, en otra hoja, está cargado los resultados de aprendizaje de las asignaturas que vamos a dar, que cada uno nos tocaría ir revisando e ir sacando. Lo que sí me parece que ahí lo que faltaba eran los objetivos de la asignatura, que eso le estaba diciendo a Cristian que sería bueno que nos hagan también llegar. ¿Ya? Y el otro documento era el perfil profesional de cada carrera, me parece. Y ahí hay diferentes puntos que nos va a tocar ir revisando para ver cuál de esos puntos se refiere a mi materia. Esos eran los 4 documentos que nos hicieron llegar. Les estoy abriendo con todo. Sí, Cristian nos compartió un link. Yo el día martes no pude ingresar desde el inicio y ese link ahí, digamos, Andrea, me permito, y ahí está bastante detallado, digamos, el proceso, porque yo también estoy con las mismas dudas. En el link de YouTube está la clase, digamos. Sí, el link fue compartido en el grupo de WhatsApp. Este es el Excel que nos mandaron. Y aquí está un poco sobre las horas que nos había hablado para hacer la carga horaria del PEA. Está aquí igual trabajo autónomo. Y en la otra hoja del Excel dice estructura microcurricular. Aquí está lo que yo les hablaba de, por ejemplo, qué unidad de organización curricular pertenece, si es básica, si es profesional, dependiendo la asignatura. Y aquí está Eso, el nombre. por ejemplo, Diga.
Eso, por ejemplo, en el archivo que nos mandan, bueno, la carrera de producción industrial no está junto a eso, por ejemplo, la segunda hoja, solo está la malla. Bueno, Cristian, por favor, ve diciendo al coordinador de producción que ve mandando todo. Ya, ya Andreita, ya vamos a hablar. Igual, igual también podemos hacer alguna reunión entre carreras para ir revisando este tema y poder ir solventando las dudas, porque como decía Mari, es un poco largo este tema, es complejo, pero igual estamos aquí dentro de las coordinaciones, los compañeros que nos están acompañando también en las coordinaciones, para irles apoyando en este proceso, porque la verdad va a ser un proceso y un proceso largo y tal vez tedioso, pero que a la final nos va a ayudar a tener ya una clase dentro del SGA para poder irla migrando después. Ya vamos a revisar los documentos que les enviamos para volverles a enviar los documentos adicionales que necesitan para poder llenar todo lo que es la planificación y que vayan ya avanzando. Igual temas de WhatsApp, de correo, de repente alguna reunión para ir solventando algunas dudas, estamos a las órdenes. Perfecto, muchas gracias. Sí, de ahí como les dije, bueno, el otro documento que me llegó a mí también era algo parte del perfil de egreso, que esto necesitamos el momento de hacer cada carrera. Aquí, por ejemplo, nos dice diferentes puntos, pues ahí nos toca un poco ir revisando cuál de estos puntos es el que nos sirve para mi asignatura, ¿ya? Pero en el caso de que no tengan, bueno, mañana igual les voy a hacer recuerdo para que nos envíen toda la documentación que falta de todas las carreras, porque debemos tener de todas las carreras según como tengamos las materias. Y el objetivo general, que creo que eso no nos enviaron, eso sí. Que faltaría asignar, y como les dije, bueno, con respecto a lo que es el SGA en la planificación, cualquier duda que tengan con respecto a las horas, lo que sea, estoy a las órdenes. Me escriben nomás al WhatsApp y yo les puedo ayudar con eso. Otra cosa que vale la pena un poco contarles y más bien aclarar una duda que puede surgir. El tema de los PEAs en Word, digamos, o con la firma, los mandamos en la fecha, los correos que puede ser para la siguiente semana. Sí, eso sí, un poco es lo que tenemos que ir haciendo porque ustedes saben que todos los PEAs pasan por aprobación de consejo. Entonces, sí necesitamos tener ya los documentos de planificación, digamos, de cada materia previo al inicio de clases. Entonces, ahí sí valdría la fecha que les enviamos en el correo para que ustedes puedan ir enviando los PEAs al correo, ¿sí? Para poder tener ya el repositorio y posterior vamos a realizar este tema de la planificación. Sí, digamos que son dos actividades paralelas, pero lo que sí necesitamos es el PEA digamos, en Word, en este formato, para poder imprimirlo y comenzar a hacer las firmas y todo para la aprobación. Este tema del SGA, como dijo Mariela, vamos a revisar cómo vamos a hacer, pero espero que al menos este ciclo, como estamos iniciando con este tema de la planificación, lo podamos ir avanzando como quedamos al inicio, haciéndolo diariamente, sí, para el siguiente ciclo ir acomodando ya y ajustando lo que ya vamos teniendo, sí, entonces, con todo eso igual está a confirmación para enviarles el correo y como dijo Mari, quedamos pendientes de enviarles los documentos que están faltando para que ustedes puedan terminar sus planificaciones. Y Andreita, si es que de repente no se le abre este tema del Excel, ya le voy a revisar qué documento les ha enviado Dieguito, porque dentro del documento que yo tengo sí está, pero con todo ya le voy a revisar ya. Muchas gracias. Listo, Mari, ¿algo más tal vez para adicionar? Creo que con respecto a la planificación del SGA, nada más. Ya, Andresito, usted. Solamente darles unas indicaciones para la inducción que vamos a tener la próxima semana. Va a ser netamente ya sobre el EVA. Entonces, ya tenemos que tener, digamos, parte de este insumo de los PEAs, es decir, por ejemplo, como nos indicaba la compañera Mariela, digamos, en la clase, en la unidad 1 vamos a tener estas actividades colaborativas, vamos a realizar una evaluación, vamos a realizar un taller, vamos a realizar un foro. Entonces, digamos, ya tenemos ese insumo para poder ir creando ya las actividades dentro del EVA. Entonces ya no vamos a estar, digamos, en las nubes solamente viendo cómo crear una etiqueta, cómo crear solamente una actividad, sino ya con información real.
Listo. Andresito Gibisaca, ¿tiene alguna pregunta? Ha alzado la mano ya hace 10 minutos, creo. Sí, Cristian, una consulta. Igualmente hoy día yo estaba entrando a la plataforma. Como bien el nuevo calendario académico, las clases comienzan el 31, pero en el SGA está el 24. Y como ahí vimos las planificaciones, se ponen los días, todo que va a comenzar. ¿Hay algún inconveniente, por ejemplo, si nosotros vamos cargando las planificaciones en el SGA en las semanas de lo que está el calendario, pero los horarios, por ejemplo, empiezan desde este lunes, digamos, el próximo lunes 24? ¿Hay algún inconveniente? Porque nosotros vamos a empezar, digo, el 31 y al momento de abrir la clase, no sé si no nos dejen, nos bloquee, pasa algo, no sé. Sí, ya vamos a revisar. Ahorita, Andresito, anotes eso para que le revisemos. Si tienes razón, Andrés, la primera semana prácticamente nos saldría como que si no hubiésemos dado clases. Entonces, muy bueno el aporte, Andresito. Ya le vamos a revisar con Andrés Tenesaca y vamos ya a cambiar este tema del inicio de clases para que salga desde el 31. Pero sí fuera bueno que en ese caso mejor se tome en cuenta el calendario académico que fue enviado a los correos. Ahí está que las clases empiezan desde el 31. Sí les aconsejo hasta que hagan los cambios en el SGA, porque les tocaría mover todas las semanas, en si es un poquito demorado eso también en el SGA, mejor tomemos en cuenta el calendario académico que está en el correo que mandó el rector. Entonces, sí se... Ya, listo entonces, compañeros docentes, muchísimas gracias por su asistencia. También darles gracias por el compromiso del estar aquí presentes y de también comenzar con este tema de la planificación. Creo que todos estamos alineados a su mismo objetivo, que es, primero, dar un buen servicio a nuestros estudiantes y segundo, también que el instituto pueda seguir creciendo. Y creo que estas actividades, así sean un poco cansadas o tediosas, van a ayudar a que el instituto y nosotros también como docentes sigamos aprendiendo y sigamos en una línea de mejora continua. Entonces, eso nomás, agradecerles y ya saben, está un equipo completo ya en Wisen para trabajar y ayudarles en las diferentes carreras. Estamos a las órdenes. Algún día bajen nomás al instituto. Más bien es una alegría cuando ustedes bajan porque no se les ve mucho por allá. Que vayan a visitarnos, les ayudamos, resolvemos cualquier duda y más bien es un tema para apoyarnos todos conjuntamente. Muchas gracias a todos. Entonces nos Gracias. vemos el día lunes. Gracias. Gracias. Chao, chao, buenas Luego. noches, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches, hasta luego. Gracias. Cristian, espera un ratito. Buenas noches, hasta luego. Ya pues, tocó removerlos ya que no se salen. Han dejado ahí prendido. Cuente. Oiga, viendo cómo va la estructura esta del PEA que nos indicó la compañera Mariela, creo que debemos modificar la estructura que vamos a tener en el EVA porque se va a manejar por unidades. Usted ve que toda la planificación va por unidades y creo que más vamos a causar confusión al tener pestañas ahí diciendo de clases grabadas, aquí actividades. Creo que va a ser más trabajo que ellos vayan creando, digamos, una pestaña que diga unidad 1 y el trabajo solamente en la pestaña de trabajos, así. Es que vuelta
chuta, es que ahí le vamos a dejar abierto que cada profe cree las pestañas, o sea, digamos, las unidades que crea necesarias. Vuelta en el anterior, creamos bastantes unidades y hay algunos, por ejemplo, deje de grabar.